Bueno, quiero que ustedes abran sus Biblias a 1 Corintios. Vamos a seguir en la serie en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a estar en el versículo 12 hasta el fin del capítulo. 1 Corintios 6, 12 hasta 20. La iglesia, lo que nosotros conocemos como la iglesia, es muy interesante. Porque cuando pensamos en la iglesia, normalmente pensamos en un edificio, en paredes, en una reunión semanal. Pero de hecho, la iglesia es bien distinta. La iglesia somos nosotros, decimos eso con frecuencia. Y según lo que decimos, estamos aquí reunidos no porque todos hablamos español, no porque todos vivimos en esta área, aunque es necesario vivir cerca para reunirnos. Estamos aquí reunidos porque tenemos un interés en común, que es Cristo. Nosotros que somos miembros de la iglesia hemos profesado con nuestras voces y con el símbolo del bautismo que somos parte de la familia de Dios, que nosotros hemos experimentado la salvación que Jesús nos trajo a través de su muerte y su resurrección. Pero cuando yo pienso en la muerte y la resurrección de Cristo, me pregunto, ¿qué impacto tiene la resurrección de Cristo en mi vida diaria? Yo puedo mirar alrededor de mí y encontrar a un montón de personas que se levantan casi a la misma hora, que tienen la misma rutina como yo, menos leer la Biblia, menos orar. Pero todos salimos al trabajo, regresamos, descansamos un poco, comemos. ¿Qué hay de diferencia en nosotros? O mejor dicho, ¿qué diferencia hace la resurrección en nuestras vidas? Es muy fácil vivir de una manera que pensamos en la vida como varias esferas de la vida. Por ejemplo, una esfera de la familia, una esfera del trabajo, la religión, la historia, el sexo, la salud, la política, la economía. Y pensamos en nuestras vidas en estos círculos, estos esferas diferentes. Cuando me voy al trabajo, estoy pensando en la esfera del trabajo. Cuando regreso a casa, dejo de pensar en el trabajo y empiezo a pensar en mi familia. Cuando los niños van a la cama, entonces empiezo a pensar en mi esposa. Y nosotros nos dirigimos de una esfera a otra, un círculo a otro, sin realmente pensar que están conectados, que tienen un nexo en común. Quizás para algunos de nosotros, nuestra vida, la forma en que pensamos es como un diagrama de Venn, que hay círculos superimpuestos sobre círculos, así que podemos ver dónde hay un poco de superimposición entre ellos. Así que cuando pienso en Cristo, quizás hay un poco de lo que pienso de Cristo en lo que pienso de mi familia. Y hay un poco de lo que pienso de Cristo y lo que pienso de mi familia cuando pienso en el trabajo. Como tres círculos muy cercas y hay una parte donde hay superimposición. Pero la mayoría de nosotros vivimos con varios niveles de desintegración de nuestras vidas. El trabajo en un lado, la familia en otro, la religión en otro. Pero yo estoy convencido de esto, de que el hecho de la resurrección corporal de Cristo es la verdad fundamental sobre la cual se construye toda nuestra concepción de la realidad y cómo vivimos en el mundo. Voy a decirlo otra vez. El hecho de la resurrección corporal de Cristo es la verdad fundamental sobre la cual se construye toda nuestra concepción de la realidad y cómo vivimos en el mundo. Es comparable a un pastel de tres leches.
Muchos de ustedes han probado un pastel de 3 leches, muy sabroso, ¿no? Y en ese pastel hay una mezcla dulce y cremosa que satura todo el pastel. Y si tú piensas en eso como Cristo, la resurrección de Cristo, esas leches que saturan todo el pastel, pero después piensa en quitar esa crema, esa leche del pastel, ¿cómo sería? Pues no sería un pastel, porque la leche no es nada extra, es íntegro al pastel. No tienes ese pastel sin la leche, pierde la textura, pierde su sabor y básicamente no sirve para nada. Y eso era la actitud de los corintios. Ellos pensaban en la vida como ese pastel, pero sin Cristo en el centro. Cristo era solo una parte extra, cuando en realidad Él debe de saturar toda la vida, todo nuestro pensamiento. Por eso ellos toleraban el pecado en la iglesia. Un hombre que estaba viviendo con su madrastra como si ella fuera su esposa. Ellos toleraban los pleitos entre cristianos, llevando el uno al otro en la corte. Pero para el cristiano, la resurrección corporal de Cristo y su unión con Él debe de controlar cómo considera hasta su propio cuerpo, especialmente en cuanto a la sexualidad. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con el cuerpo mío, con mi sexualidad? ¿No es una esfera diferente? ¿O es que la resurrección de Cristo satura toda mi vida, hasta incluso la forma en que yo pienso de mi propio cuerpo y mi sexualidad? Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 y 13, que dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En este pasaje tenemos entre colmillos varias frases, varios refranes, eslóganes que los corintios aparentemente decían. Todo me está permitido, todo me está permitido. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Son eslóganes cristianos? Quizás. Es muy posible que estos eslóganes tenían sus orígenes en la enseñanza de Pablo y de Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús dijo: así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Todo me está permitido. O como dijo Pablo en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Libertad. Todo me está permitido. En Marcos capítulo 7 cuenta una historia muy interesante, porque algunos maestros de la ley se acercaron a Jesús para hacerle algunas preguntas. Y ellos lo criticaron porque los discípulos suyos no se lavaron las manos. Y eso no tenía nada que ver con una pandemia mundial, eso tenía que ver con sus conceptos de la limpieza ritual, de la pureza ritual. Y ellos dijeron, pues, si no se lavan las manos, entonces se ensucian y algo corrupto puede entrar en tu cuerpo y después te corrompe. Y Jesús dijo a ellos, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Pues,
Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Y esto es cómo hacemos la conexión entre estos dichos, refranes, eslóganes que quizás vinieron de Jesús y Pablo y el problema de Corinto. Porque en Mateo capítulo 22, algunos saduceos vinieron a Jesús para hacerle una pregunta. Y ellos le cuentan una historia. Mira, Jesús, tú sabes nuestras costumbres. Si un hombre se casa con una mujer, es a propósito de tener hijos, ¿no? Sí. Pues, si el hombre muere sin tener hijos, es la responsabilidad de su hermano casarse con su esposa para darle una heredad, una descendencia. Y eso era el costumbre. Si el hombre muere sin tener a hijos, era la responsabilidad de su hermano tener a hijos por él para continuar la línea y también para cuidar de la esposa, quien era una viuda. Y aquí entra la pregunta, porque ellos dicen, pues esto pasó. Hombre se casó con su mujer, no tenían hijos, hombre murió. Ella se casa con su hermano. Él muere sin tener hijos. Otro hermano, no hijos. Otro hermano, no hijos. Y esto pasa 7 veces. Y por fin ella muere. Y ellos le preguntan a Jesús. Ahora bien, Mateo 22, versículo 28 hasta 30. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. O más literal, ya que todos la tenían. Buena pregunta. Jesús les contestó, versículo 29, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Muy interesante. El matrimonio verdaderamente solo perdure para esta vida. Cuando uno muere, entonces está libre para casarse con alguien más. Y en el cielo no vamos a estar casados, todos solteros nosotros. ¿Por qué? Pues vamos a tratar de eso en un momento. Pero uno puede imaginar cómo los corintios llegaron a esta conclusión. Ellos llegaron a la conclusión de que ellos podían tener sexo fuera de una relación de matrimonio con cualquier persona o, en este caso, con una prostituta. ¡Wow! Los problemas de Corinto. Esto es su argumento y lógica. Todo me está permitido, entonces tenemos un principio de la libertad y lo que nosotros comemos no nos hace más santos ni menos, porque Cristo dijo que podemos comer de todo. Entonces, si los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, eso es el principio de la naturaleza. Tengo hambre, así que como. Yo como comida porque satisface al estómago. Y como no vamos a tener esposa o esposo en el cielo, en la resurrección, entonces realmente ¿qué importa el sexo aquí en esta vida? Y pues Dios hizo el estómago para procesar la comida, nos dio la comida para satisfacer al estómago, entonces tenemos otros órganos que sirven para darnos placer. Y ellos llegaron a la conclusión de que, pues, como el estómago es para el alimento y el alimento es para el estómago, ellos llegaron a la conclusión de que el cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. Estamos libres, todo me está permitido. Y aquí encontramos el problema de eslóganes fuera de contexto, porque es muy fácil formar un cristianismo
basada solamente en pasajes bíblicos que aparecen apoyar lo que uno ya cree o quiere aprobar. Dios es amor, así que yo puedo amar a quien yo quiero. No juzguen, yo puedo hacer lo que yo quiero. No me juzguen. No estamos bajo la ley. La Biblia dice, no estamos bajo la ley, así que yo puedo hacer lo que yo quiero. Y lo que pasa es que se puede ver en este pasaje que la libertad se transforma en libertinaje, en licencia. La naturaleza es nada más que la naturaleza pecaminosa. Y hay cristianos que creen así, que pueden decir, ellos pueden citar el versículo, Dios es amor. Dios es amor, así que ¿qué importa si yo amo a cualquier persona? A muchas personas. Y las personas que piensan así acusan de hipocresía los cristianos conservadores y dicen, ustedes hacen lo mismo. Ustedes comen puerco, pero la Biblia dice que no se debe comer puerco. Ustedes dicen que la esclavitud es malo, pero se puede ver que ellos tenían esclavos en el Antiguo Testamento. Y pues eran muchos los blancos que tenían esclavos y defendían de la Biblia su derecho de ser dueños de esclavos. Ya han cambiado su forma de pensar. Wow. Hipócritas, ¿me criticas a mí por amar a quien yo quiero amar? Cuando tú no obedeces la Biblia, tú haces lo mismo. Tú escoges lo que a ti te gusta y lo que a ti no, entonces lo ignoras. Puede ser una crítica válida porque es muy fácil ser hipócrita, porque todos somos pecadores, pero nosotros debemos asimilar una cosmovisión bíblica que da sentido a la obra redentora de Dios a través de la historia revelada en toda la Biblia. Y esa obra redentora tiene su culminación y se centra en la persona de Jesús. Llegamos al versículo 14, cuando dijo Pablo, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Nosotros necesitamos una cosmovisión bíblica que puede entender cómo cabe todo en la Biblia. Una cosmovisión que empieza diciendo que la Biblia no erra ni se contradice. Y si nosotros empezamos ahí, podemos llegar a ciertas conclusiones sin ser hipócritas. Porque, por ejemplo, la razón por la cual nosotros podemos comer puerco es porque Jesús dijo, todos los alimentos son lícitos para nosotros. Y hay que tener una cosmovisión bíblica que entiende y da sentido a todo lo que está en la Biblia. Pero no vamos a poder hacer eso si no enfoquemos en lo que es centro de la Biblia, y eso es la muerte y la resurrección de Cristo. Y si enfocamos en eso, como dijo en versículo 14, podemos llegar a una conclusión, a un principio gobernador para nuestras acciones. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Eso es lo que dijo Pablo, versículo 13. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ese es el principio controlador de Pablo en este pasaje. Y este principio es basado en lo que Jesús hizo por nosotros. Así que, ¿cómo es el Señor para el cuerpo? Regresemos a nuestro pasaje, 12 hasta 14. Voy a leerlo otra vez.
Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Entonces, ¿cómo es el Señor para el cuerpo? Pues, primero, el Señor busca su bien, busca el bien del cuerpo. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Nosotros somos libres para buscar nuestro bien, lo que es beneficioso, de beneficio, de provecho para nosotros. Antes de Cristo, antes de conocerle a Él, ya tenías licencia para pecar. Vivíamos en libertinaje, pecando. Así que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, entonces algo cambia. No es que recibimos libertad para pecar, recibimos libertad para no pecar. Todo cuanto hacíamos en ese entonces sirvió para empeorar nuestra condición ante Dios. Pero con Cristo estamos libres para cultivar nuestra relación con Dios. Quizás han oído a alguien decir esto: el hecho de que se puede hacer algo no significa que tú debes hacerlo. Nosotros somos libres, no para hacer cualquier cosa, sino para actuar con propósito para nuestro bien. Así que cuando estamos pensando si yo puedo hacer algo o no, en vez de decir, pues, todo me está permitido, yo puedo preguntarme, ¿es esto de beneficio para mi relación con Cristo y con la iglesia? Porque todo tiene que regresar a Cristo. ¿Es esto de beneficio para mi relación con Cristo? Pero no solo es para el cuerpo, para nuestro bien, sino también para librarnos de la esclavitud. Porque el pecado es esclavizante. Jesús dijo en Juan 8:33, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado, pero la muerte y la resurrección de Cristo son la fuente de nuestra libertad. En Romanos 6, versículos 5 hasta 7, dice Pablo, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos de pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. La resurrección, la muerte y resurrección de Cristo son la fuente de nuestra libertad en Él. Y también, ¿cómo es Cristo para el cuerpo? Él promete resucitar a nuestros cuerpos. Lo resucitará. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Según el pensamiento del naturalismo, solo hay el mundo material. Cuando tú mueres y cedes de existir. Lo más importante en un mundo materialista son las necesidades físicas. Pero con Cristo, a través de su resurrección, vemos que Él es para nosotros, porque Él promete resucitar a nosotros. Da permanencia e importancia a nuestros cuerpos. Nos permite satisfacer nuestras necesidades espirituales. Porque Jesús mismo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos pensar no solo en necesidades físicas como el hambre, sino nuestro hambre espiritual, que solo Dios puede satisfacer. En Romanos 14:17 dice Pablo, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando pensamos en lo que es lícito para nosotros, podemos preguntarnos,
pensando en la resurrección. ¿Es esto un acto de dependencia de Dios o ignorancia de Él? ¿Es esto un acto que reconoce el valor y la permanencia de mi cuerpo? ¿O menospreciamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha valorado? La libertad tiene que ver con un ejercicio de dominio propio en vez de ceder el control. Ya éramos esclavos, no tenemos que ceder control. En ese tiempo no teníamos control. La resurrección corporal de Cristo es la verdad fundamental sobre la cual se construye toda nuestra concepción de la realidad y cómo vivimos en este mundo. Él nos dio valor a través de su muerte y resurrección. Nosotros que confesamos ser cristianos, somos libres para buscar nuestro bien, para vivir en libertad, para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Y ahora, pensando en eso, Pablo explica cómo esto aplica a la sexualidad. Versículos 15 hasta 18. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Cuando pensamos en el valor del cuerpo humano, el valor que Dios nos da a través de la resurrección y la promesa de una resurrección futura para nosotros, podemos pensar en esa relación que tenemos una unión espiritual que es más fuerte que la unión matrimonial. Muchos de ustedes recuerdan los versículos en Efesios capítulo 5, versículo 28 hasta 32, cuando Pablo hizo una comparación entre la relación entre un hombre y su esposa y Cristo y la iglesia. Cristo y un creyente. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo, yo me refiero a Cristo y la iglesia. ¿Pueden escuchar eso? ¿Pueden oír eso? El cuerpo, el amor entre Cristo y la iglesia, la unión que existe es como un eco de nuestro pasaje. ¿No saben que ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Esa unión es más fuerte que el matrimonio. C.S. Lewis dijo en su libro Mero Cristianismo, la idea cristiana del matrimonio se basa en las palabras de Cristo de que un hombre y una mujer han de ser considerados como un único organismo, porque eso es lo que las palabras una sola carne significarían en lenguaje moderno. Los cristianos creen que cuando dijo esto, no estaba expresando un sentimiento, sino estableciendo un hecho. Del mismo modo que uno establece un hecho cuando dice que una cerradura y su llave son un solo mecanismo, o que un violín y un arco son un solo instrumento musical. La unión que tenemos con Cristo es una unión en verdad, una unión espiritual que es más real que la unión física entre un hombre y una mujer. Así que, pensando en eso, ¿cómo podemos pecar de esa forma?
Por eso Él dice, huyen del pecado sexual, huyen de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque no quiero menospreciar a Cristo ni a mi propio cuerpo. Porque Él dice que al unirse a una prostituta, estás menospreciando al cuerpo de Cristo. Y también, por eso dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. La inmoralidad sexual es un pecado contra nuestro propio cuerpo, porque es una unión verdadera. Nuestra cultura piensa que uno puede tener sexo sin nexo, que uno puede pasar la noche con una persona y olvidarla el día después. Pero Pablo entendió que eso no es verdad. Esa unión es sagrada. Es la unión más íntima que un ser humano puede tener con otro ser humano. Los dos serán uno. Y cuando uno no toma en serio el sexo y peca en contra de Dios y contra su propio cuerpo, puede causar daño interno y daño externo como ningún otro pecado. No se debe tomarlo a la ligera, como si el sexo fuera algo inconsecuente o desechable. Es sagrado, es puro, es importante. El cuerpo es para el Señor, es unido a Él. También el cuerpo es dedicado a Él. Versículos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Mi cuerpo es un templo. Quizás tiene forma de Buda, pero mi cuerpo es un templo. Eso quiere decir que es dedicado a Dios, apartado para Él. Cuando dice que el Espíritu Santo está en ustedes, quiere decir que Dios mismo mora en ese templo. Está presente con nosotros que somos creyentes. Él es un depósito de lo que vamos a recibir, un depósito de la resurrección, una garantía de que un día vamos a experimentar la culminación de todas esas promesas que Jesús nos hizo. También habla de la redención que Él hizo por nosotros. Cuando Jesús murió, Él aniquiló la deuda que debíamos a Dios. Y ahora pertenecemos a Él, libres del pecado, siervos del Señor. Por eso, honren con su cuerpo a Dios. Como dije desde el principio, el hecho de la resurrección corporal de Cristo es la verdad fundamental sobre la cual se construye toda nuestra concepción de la realidad y cómo vivimos en el mundo. El Señor es para el cuerpo. Su muerte y su resurrección prueban eso. Eso nos permite buscar nuestro bien, nos libra del pecado y nos da valor permanente a nuestros cuerpos. Y el cuerpo, nuestro cuerpo es para el Señor. Nosotros somos unidos con Jesús, un organismo con Él. Y nuestros cuerpos son dedicados a Él. Así que cada uno de nosotros luchamos con pecados. Los que somos creyentes, que hemos confiado en Jesús, que creemos que literalmente fue resucitado de la muerte, tenemos el Espíritu en nosotros, tenemos una ayuda y podemos vivir lo que es nuestra verdad, que Cristo está unido con nosotros. Así que
Si eres creyente, toma tiempo de pensar en el pecado, de pensar cómo puedes huir si estás tentado o si quizás te has metido en el pecado. Porque el pecado sexual es un pecado tan fuerte y te puede dañar tan enormemente. Y muchos de ustedes saben eso. Quizás cuando eran niños, cosas pasaron. Quizás en el matrimonio, cosas pasaron. Y no importa si eras tú quien pecó o pues alguien pecó en contra de ti, el pecado sexual es horrible y tiene efectos dañinos muy enormes. Pero Cristo nos ofrece su perdón. Si no eres cristiano, quiero que ustedes piensen en Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta 30, que dice las palabras de Jesús, hablando acerca de su propio corazón. Cuando Jesús piensa en ti, en todo el pecado que has cometido, estas son sus palabras. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En Jesús tenemos perdón de pecados. ¿Por qué no vivir por Él? Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que hables a cada uno de nosotros en el corazón para que sepamos cuán amable eres, cuánto nos amas. Jesús, cuando tú viniste a este mundo y encontraste a los seres humanos cubiertos del pecado, ensuciados, dijiste, vengan a mí. Yo te agradezco que esa oferta siga igual, que amas a pecadores y nos llamas a unirnos contigo. Por favor, Dios, ayúdanos a responder a esa invitación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.